Dios, te damos gracias en esta mañana por tu inmenso poder, tu inmensa misericordia y porque estamos aquí no porque somos buenos, sino porque queremos seguirte de cerca, escuchar tu palabra y poner nuestras fuerzas para obedecerla. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nosotros, que seamos humildes, sensibles, que tengamos deseos y hambre de conocerla y de vivirla. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje es que Dios nos ha provisto el querer hacer su voluntad y nos ha provisto el poder para hacerla. Hay dos cosas aquí en el título. Una, tenemos el deseo y también tenemos el poder para hacer su voluntad. No se pueden separar. Ni se puede vivir una vida cristiana diciendo que yo sé todo, pero no lo hago. No. O yo hago lo que quiero y no me importa la palabra. Eso no existe. Entonces, Dios es el autor de toda la creación. Dios es el poderoso y nosotros estamos aquí para como escuchar su palabra y decir, ¿qué quieres, Dios, de mí? Ayer veíamos un pasaje que decía, grandes multitudes iban tras Jesús, multitudes. Pero también enseguida dice que Jesús, volteando a ver la multitud, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. Entonces, nomás con eso quiero iniciar diciéndoles que ser muchos es muy cómodo. Está en un lugar donde van todos y se ríen, se felicitan, levantan las manos, todo es muy bueno. Pero Dios no quiere una relación con una iglesia, sino que una relación personal con Cristo. Él quiere una relación con Él. Dios no quiere que estemos aquí que porque somos muchos o somos pocos o estamos aquí emocionados. No, Dios quiere que tu relación sea personal con Jesucristo. Y sin esa relación no existe una vida cristiana sana, porque entonces vivimos por los que los demás viven y están contentos. No, vivimos porque Cristo vive. Y si vivimos, para Él vivimos, dice la palabra, ¿verdad? No vivimos para la iglesia, ni para el pastor, ni para un hermano amado o hermana amada que te entrena, que te guía. Vivimos para Cristo. Ese es el punto. Entonces, vamos a recordar el pasaje de Mateo 21, 28 al 32. Y lo vamos a poner aquí, ahí tiene su apunte, y vamos a pensar, dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo, dijo, sí, Señor, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Noten, respondieron ellos, los que escucharon a Jesús, dijeron, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Fíjense lo que pasa. Jesús es muy claro, no anda con rodeos. Dice así, es la misma orden para los 2. Es la misma orden para los 2. ¿Sí? No es ni más pesada la orden para uno ni para otro. Es la misma orden. Pero noten también que dice, ve a trabajar hoy. Y luego dice, a mi viña. Entonces, ¿quién es el dueño de la viña? El Padre. ¿Quién debe mandar en el hogar? El Padre. Bueno, ahí le dice, ve hoy.
Y aquí agrupa dos personas, dos grupos de personas que existimos. Uno es aquel que dice, expresa su deseo, no quiero, no voy a ir. Y son tajantes, son duros, no quiero, ni me estés molestando. No le dijo así. Pero pasó el tiempo y dijo, no, mejor sí voy a ir. Y fue. ¿Qué juntó? Juntó su deseo, se arrepintió de su deseo de decir que no, y ahora dijo, sí, eso es arrepentimiento. Estás haciendo algo indebido, deja de hacerlo y haz lo correcto. Y él dejó de hacer el no y se fue a trabajar a la viña. El otro hijo representa a aquellos que son explosivos, son emocionales. Yo sí quiero, sí, anótame a mí, yo quiero, sí voy a ir. Y a la hora de la hora no se presentan. Hay algunos que lo alegran a uno de tanta emoción que le ponen a su sí y después no llegan. El padre de la viña pues vio a los dos hijos, obviamente. ¿Por qué los conoció? Por el resultado. No los conoció por sus palabras, porque hay personas que hablan muy bonito, pero sus hechos no respaldan sus palabras. Entonces el papá dijo, ¿cómo estás? Papá, te dije que no iba y fui. ¿Quiénes son ellos? Los judíos dijeron, esperamos al Mesías, estamos aquí para recibirlo. Y cuando llegó, no le creyeron. Y sin embargo, las prostitutas, los cobradores de impuestos, la gente más corriente, gente que hay personas que no se juntan con ellos. Hay personas que se juntan con puros de sociedad, así puros nice, puros que les pueden sacar algo o que les pueden ofrecer algo. Con esas personas desechadas, Jesús vino a buscarlos y a salvarlos. Y es cuando lo vieron, ni siquiera sabían de él, ni querían seguir a nadie que fuera el Mesías. Sin embargo, creyeron. Entonces, usted puede pensar que la voluntad de Dios para nosotros es que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. El título del mensaje es querer hacer y hacer. Tener deseos y hacerlo. Pero hacerlo como Él dice. Eso es fundamental. Lo que Él diga hay que hacerlo. Lo que Él diga que no hagamos, no hay que hacerlo. Entonces sumamos el deseo con la voluntad. ¿Por qué tenemos que hacerlo con temor y temblor? Por una sencilla razón. Temor significa tener reverencia ante el creador de toda la creación que existe, de todo. Cuando yo me veo, yo no decidí vivir, vivo porque alguien, que no fue ni mi papá ni mi mamá, dijo que naciera, y ese es Dios. Hay mujeres y hombres que no pueden tener hijos. Entonces, ¿por qué tenemos hijos? Porque Dios determinó que tuviéramos y naciéramos. Bueno, yo puedo ver aquí que tengo que respetarlo y tengo que tener mucha cuidado de hacer lo contrario. Eso es, tengo temor y temblor de no obedecerlo, porque Él es Dios, Él es santo. Vamos a Filipenses capítulo 2, verso 12. Y hice algunas preguntas que vamos a contestar ahí. ¿Cuándo hemos sido salvados? ¿Cuándo? ¿O quién es salvo? ¿Verdad? Dice aquí, por tanto, si hay alguna... No, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Está diciendo aquí la palabra que un día obedecimos, un día creímos en Jesús y nos congregamos y empezamos a buscar el calorcito de la palabra, el calorcito de la iglesia. Y Pablo era el fundador y estaba ahí y todo el mundo estaba muy obediente porque era el misionero
Pero Pablo se tiene que ir. Y ya no está ahí. Y por eso les dice, miren, aprendan a obedecer siempre, no solamente cuando yo esté, sino también cuando no esté. Y un creyente debe aprender a obedecer a Dios por medio de Jesucristo, esté o no esté el misionero o el pastor. El pastor no es un detective que anda checando y haciendo investigaciones a ver qué pasó y cómo resolver las cosas, no. El pastor es el que te dice, Cristo es la luz del mundo, Cristo es el pan de vida, Cristo es la puerta, Cristo es el camino, Cristo es la verdad. Nadie viene al Padre si no es por Cristo. Y te está diciendo al pastor, sigue a Cristo, ve a Cristo, escucha a Cristo, ten comunión con Cristo. Y si una persona no tiene ganas de escuchar a Cristo, o a todo le dice a Cristo que sí, pero no obedece, no está cumpliéndose el propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso dice, ¿cuándo fuimos salvos? Pues es por medio de la fe en Cristo. La obediencia debe ser siempre, nos vean o no nos vean. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La pregunta, ¿todos los creyentes podemos obedecer? ¿O unos cuantos no más? La Biblia responde. Fíjense que dice que Dios es el que en vosotros, y le está diciendo el misionero Pablo, el apóstol Pablo, le está diciendo en vosotros. Quiere decir que todos podemos obedecer. Todos vosotros van a tener el deseo de hacer y también de obedecer su buena voluntad. Una persona cristiana que dice que conoce a Dios y que es cristiano de 20 años y no hace más que escuchar y no obedece, hermanos, eso no es el plan de Dios, porque Dios produce querer hacer su voluntad y nos da el poder para hacerla. ¿Está claro? Yo no digo que lo hacemos de manera perfecta, no nos equivocamos, pero sabemos pedir perdón y decir, ¿me perdona porque me equivoqué? ¿Porque pensé mal? ¿Porque dije de usted? El cristiano sabe reconocer cuando se equivoca y reconoce y pide perdón. Entonces, Dios dice aquí en su palabra que es Dios, el dueño del universo, que pone en nosotros el deseo de querer hacer las cosas para Él, para su gloria, y luego decimos, pues no puedo, pero con tu poder voy a poder. Amén. Algunos aplican para todo Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo, bueno, pues no solamente lo económico o lo material, sino aún lo espiritual lo podemos. Porque ¿qué nos ha dado Dios a nosotros como posesión? El Espíritu Santo, el Espíritu de poder. ¿Sí o no? Bueno, ahí estamos. Dios quiere producir en nosotros el deseo de buscarle, pero también decir, Señor, dame dominio propio. Porque si no logro controlar mi boca, mis pensamientos, mis hechos, no estoy cumpliendo el deseo que has puesto en mí y no voy a hacer tu voluntad. Hermanos, escuchemos la voz de Dios siempre. El 2:14 dice, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer su voluntad? ¿Cómo la vamos a hacer? O sea, ya vamos a hacer las cosas, pero ¿cómo? Y ahí dice, sin murmuraciones y contiendas, quiere decir, sin chismes y sin discusiones. No se trata de discutir con nadie. Hay un juez en el cielo que conoce todo. Y si una persona se atreve a decir que es inocente, siendo culpable, o una persona se siente culpable, pero es inocente, eso solo Dios lo sabe. Ustedes saben, tristemente, que en la justicia los jueces reciben muchas veces un
¿Cómo le dicen eso? Eso. Soborno. Y no se hace justicia. Se viola la ley. Y todo el mundo celebra que triunfaron en su caso. Pero su conciencia está diciéndoles, hiciste mal la ley, aplicaste mal el principio. Entonces, uno tiene que pensar que uno no tiene que estar buscando hablar sobre un asunto porque hay alguien que juzga. Y no vamos a discutir. Yo les voy a recordar algo que me gusta decir. La verdad se dice siempre igual. Lo mismo, la verdad no cambia. 2 es 2 y siempre va a ser 2. Es la verdad. Pero la mentira se dice una y luego se explica y luego se dice el mismo hecho con otra mentira y se explica de diferente manera y luego le preguntan, ¿y por qué dijiste esto? Sí, entonces Dios no quiere eso. Dios no quiere murmuraciones porque son el efecto del teléfono descompuesto. Fulano dijo, que fulano dijo, que fulano dijo. Y le preguntan, ¿quién te dijo al final? Pues mira, me dijo que me dijo. ¿Y qué te dijo? Pues ya. No es verdaderamente confiable eso. Entonces, ¿quién es el que dice, tranquilícense, hagan mi voluntad, escúchenme y déjenme los asuntos a mí, los asuntos difíciles? Dice así, dice la pregunta, ¿para qué? ¿Para qué nos vamos a aguantar ahorita que tenemos el coraje vivo y tenemos las... ¿Por qué? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. La característica que tiene que tener uno es que sea irreprensible. Es cierto, irreprensible es que no tenga nada de qué tacharte, que no digan, pues tú también hiciste lo malo. Y si lo hiciste, dobla tus rodillas, ponte a orar y pide perdón a Dios y a la persona que le hiciste el daño. El asunto se arregla con Dios primeramente y después con las personas. Ya si la otra persona no te quiere conceder el perdón, no es tu responsabilidad, es la de ella. Y más cuando se dice que es cristiano o cristiana, pues eso es su responsabilidad. Yo oro porque la persona verdaderamente perdone y se arrepienta. La única manera de vivir en Cristo es siguiendo su ejemplo. Y Él nos perdona. ¿Por qué tenemos que ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha? Porque vivimos una generación maligna y perversa. O sea, ¿cómo define Dios la sociedad? Desde ese tiempo del apóstol Pablo, la sociedad, no solamente en Filipos, en Roma, en cualquier lugar, y hasta ahora, no solamente en esta ciudad, en todas las ciudades hay perdición. ¿Están de acuerdo conmigo que ahora va uno por la calle y se sorprende? Esto no se veía antes. ¿Están de acuerdo conmigo? Se asusta uno y dice, bueno, ¿qué pasó aquí? Ya la gente no tiene vergüenza. Ya hace la maldad como si fuera algo común. Y luego lo disculpan diciendo, es que son otros tiempos. Sí, otros tiempos sin Dios. Porque teniendo a Dios, Dios no cambia, es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos, dice Jesucristo. Él no cambia. Entiéndanme, el hombre es hombre y la mujer es mujer. No cambia. Y ahora están diciendo, ya es diferente, asimílalo. No tenemos que decirle al Señor de la viña como haga viñas. No, Él hace todo. La generación es maligna y perversa, pero hay una bonita enseñanza para nosotros, dice aquí, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Resplandecemos como estrellas, resplandecemos así fuertemente, y les digo cómo resplandecemos, es emocionante. Cuando tú ya eres identificado como una persona cristiana, vas llegando y le dicen, a este no le digas, este es un aguafiesta, este está en contra de todo, es un cristiano. Y de los que no creen en esto, no, ni digas nada. ¿Y sabe lo que hacen? Se apagan, dejan de hablar así como si fueran radios. Ya no hablan. Y a uno dice,
¿Qué estaban platicando? Nada, hombre, nada. Los luminares resplandecen en la oscuridad. Nosotros somos así como una estrella que estamos ahí y no somos brillantes por nosotros, sino por Cristo que vive en nosotros. Jesús es la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué dice? No andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué? La luz de la vida. Entonces un cristiano en verdad no tiene ni que preocuparse por brillar. Tiene que ocuparse de estar con Cristo cada día. Estar con Él. Estar cerca. Ustedes recuerdan que en el monte Sinaí Moisés subió al monte y cuando bajó, ¿cómo estaba su cara? Resplandeciente. Y cualquiera que lee la Biblia y ora en la mañana y en la tarde y está siguiendo la voluntad de Dios, su rostro es resplandeciente, es tranquilo. ¿Es cierto o no es cierto? Es una bendición. Bueno, esta es la generación. Pero dice aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Verso número 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de Cristo, aferrados, agarrados, enganchados de la palabra de Dios. Aferrados es que está muy bien sostenido en la palabra. Me gustó la palabra enganchados porque cuando uno está en la palabra, enganchado, que hace su voluntad. Si uno quiere ir para allá, estamos en la palabra y el gancho nos dice, ve a dónde vas, y nos jala para atrás. Bueno, Dios así dice, que nosotros debemos estar asidos de la palabra de vida. Porque si llegas al final de tu carrera y te apartaste del Señor, quiere decir que no habías conocido al Señor y te gustó más otra cosa que el Señor. Hay personas que dejan a Cristo por la música, hay personas que dejan a Cristo por el dinero, hay personas que dejan a Cristo por la fama, hay personas que dejan a Cristo por ellos mismos. A mí nadie me va a mandar. ¿Ni Dios? Yo haré lo que interprete de la Biblia como yo lo crea. A eso se le llaman corrientes liberadoras o progresistas. Entonces podemos ver ahí que la palabra de vida a la que tenemos que estar es hasta que lleguemos a su presencia, para que en ese día, en el día de Cristo, en el día final, el día que estemos con Él, seamos aprobados. La salvación es por gracia, no es por obras. Pero Dios preparó de antemano obras para que los que estamos en Cristo las hagamos. No nos va a salvar porque hicimos tal o cual cosa buena, sino porque nosotros pusimos nuestra fe en Cristo y eso fue lo que nos motivó a esforzarnos en la tarea que Él puso delante de nosotros. Como dice Pablo en el verso 17, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque yo sea tomado y sea así como sacrificado, muerto, por predicar el evangelio a ustedes, no le hace que me vaya como me vaya, porque mi visión no es vivir para mí, sino para Cristo. Y si yo muero por Cristo, entonces estoy gozoso de que fui tenido por digno de morir por su nombre. Entonces Él no está triste, Él está, dice ahí, gozoso. Y ahí es una contradicción, una paradoja para nosotros. Oye, Pablo, ¿cómo puedes estar gozoso si estás en la cárcel, encadenado? Pues él podía estar gozoso porque lo temporal, lo terrenal es un rato y lo eterno es para siempre con Cristo. Entonces, ¿cómo voy a cambiar el placer momentáneo o la seguridad que nos da lo que nos dé? Porque todos vamos a perder lo que tenemos en un momento de la vida. Observen las caravanas de sepelios que llevan solamente el cajón. Y él solo se queda ahí o esa persona. Pero no solamente en el verso 18 dice, yo me voy a gozar, sino voy a enseñarles a ustedes que ustedes mismos también se gocen, se regocijen conmigo. O sea, ustedes, iglesia,
deben de vivir lo mismo. Deben de estar con fe en su vida. Deben de aprender a pasar las dificultades dolorosas, las crisis por causa de mi nombre. Dice Cristo, si alguno no se esfuerza, no deja de mirar adelante y voltea a ver atrás, no es digno de mí. Entonces uno tiene que aprender a que el gozo que tenía Pablo también lo tenemos nosotros. Hay diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad te la da un pastel que te ponen en la mesa y te cantan cumpleaños. Una felicidad temporal. Pero el gozo es algo que produce Dios. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Y de esas cosas no hay quien las impida. Entonces, tener a Cristo, hermanos, es que tenga las ganas de hacer las cosas bien, pero que también tengas el poder para hacerlas. No debes decir no puedo. Conclusión. Hay dos maneras de vivir, dos maneras. En la carne y en el espíritu. Muchos que se dicen que son cristianos viven de una manera o de otra. Y vamos a ver Romanos capítulo 8, verso 1. Y noten, la Biblia lo dice, hay personas que asisten a la iglesia de Roma, a las iglesias cristianas actualmente, dice, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero esos que están en Cristo Jesús es una posición, andan conforme a la carne, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En una primera decisión dice a los que están. Un día tú dices, quiero estar con Cristo, yo quiero estar con Cristo. Y creemos. Pero luego dice lo dinámico, lo que tiene movimiento, a los que andan, a los que viven, a los que van a trabajar, a los que van a hacer esto, los que viven cada día, deben de vivir, si están en Cristo, dice ahí, conforme al Espíritu Santo. Entonces no se trata de que un día aceptes a Cristo Jesús, que los invitamos a hacerlo, pero se trata de tener claro en tu vida que tú cada día vas a vivir para Él. Que Él produce en ti el querer y el poder para hacer las cosas. ¿De acuerdo? Esa es una conclusión muy importante. La segunda, vamos a ver Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué dice que es? Muerte. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces yo quiero pensar que es muy claro el mensaje, y si alguien carga una Biblia pero vive conforme a la carne, conforme a sus malos deseos, lo que le va a pasar es muerte y condenación eterna. Está claro. Sea quien sea. Porque Dios quiere que se sume el querer y el hacer, su buena voluntad, y por su buena voluntad también. Entonces Dios no quiere que solamente creamos y ahí andemos bien a gusto con la Biblia y tratando como gente tremendamente mal. No, el verso 7 dice, por cuanto, y esta es la razón, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Lo que tú quieres hacer en tu carne, yo quiero hacer esto y a mí no me lo impidan, a mí déjenme, soy libre. Tengo edad, tengo conocimiento, yo. Si te están diciendo, checa las cosas, por favor. Date cuenta desde antes. Nosotros estamos fríos, estamos afuera. Siempre va a haber alguien que te aconseje. Los más cercanos son los papás. Y escucha su voz. Sobre todo cuando son cristianos. Híjoles, ¿qué responsabilidad tienen los papás de dar un buen testimonio a sus hijos y orientarlos con la palabra? Los padres no pueden ser objetos ahí que los hacen como quieran. No. Los papás tienen que ser los que dirigen a los hijos todo el tiempo. Quieran o no quieran, los papás tienen que animarlos. Ellos deciden finalmente. Por eso podemos concluir el verso que sigue, el verso 8, es el verso, es 6, el verso 7, 8.
dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está, claro. O sea, si usted quiere vivir corrigiendo a todos menos usted, porque hay personas que viven así, corrigen a todos pero no se corrigen ellos. Bueno, si quiere vivir así, no pueden agradar a Dios. Verso 9. Mas vosotros, repite a los cristianos verdaderos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego hay una condición. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que. Porque haber personas que traen la Biblia, pero el Espíritu Santo no los dirige. Entonces, tiene que ser alguien dirigido por el Espíritu Santo. Y luego dice, si alguien no puede no solamente tener el deseo, sino no puede hacer la voluntad de Dios, porque Dios dice que da el querer como el hacer, da el poder para hacerlo. Si no puedes, porque no tiene el Espíritu de Dios. Es que le falta dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Y luego dice ahí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso, hermanos, vivir para Dios es algo que tú y yo escogemos. Tú que me estás escuchando, yo que me estoy escuchando a mí mismo, decido si obedezco o desobedezco. Nadie tiene la culpa, yo soy. Yo no puedo echar culpas, nadie puede echar culpas. Tú eres responsable de tu elección. No es algo que Dios impone a la fuerza. No, Dios no va a imponer a nadie para que haga la maldad, si no sería un Dios malo. No, Dios no es quien origina la maldad, sino Satanás que engaña e invita a pecar. Por lo tanto, si Él no impone, nosotros tenemos que por fe hacer la voluntad de Dios. Aunque la sociedad cada día está muy anticuado, no hagas eso, haz aquello, tú por fe dices, no, voy a hacer lo que Dios puso en mi corazón hacer y Él me da el poder para hacerlo. ¿Y te vas a oponer a tantos? Sí. Yo no me opongo, es Dios el que tiene el primer lugar en mi vida y Él me va a dar la fuerza. Voy a invitarlos a ponernos de pie, vamos a orar. Dios, te damos gracias, Señor, esta mañana porque eres maravillosamente bueno, porque nos das el deseo. Cuando leemos tu palabra, cuando nos acercamos a ti por fe, pones en nuestro corazón el deseo de escucharte y obedecerte. Gracias porque no solamente pones el deseo, sino porque nos das tu poder para hacer tu voluntad. Aunque somos imperfectos, estamos aquí, Señor, para suplicarte que nos ayudes a cada día depender más y más de ti, conocerte mejor y no hacer las cosas como nosotros queremos, sino como tú quieres. Nosotros fuimos una vez, un día, dijimos, no quiero seguirte, Señor Jesús. Pero ahora estamos aquí para decirte, si queremos. Estamos arrepentidos y queremos que nos dirijas. Bendice a cada persona que nos reunimos. Tú conoces el corazón de cada uno y si alguien ha dicho que no, sigue teniendo paciencia e invítale de nuevo a estar en tu viña. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.